Me da mucho gusto, como siempre, recibir a los amigos de Contralínea, esta mesa de investigación Contralínea sin Censura TV, en este espacio libre como el viento. Hoy saludo al maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Miguel, te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, buenas noches. Saludos a todos, a toda tu audiencia, a tu amplia audiencia, Vicente. Oye, Miguel, pues reapareció Ernesto Zedillo queriéndonos dar clases o consejos de a quién elegir en el 2024, algún personaje que no prometa lo que no se puede cumplir. Dice que el que venga no debe de seguir señalando al pasado ni a otros por sus cosas. Y bueno, la pregunta es, ¿con qué autoridad moral? Aquí hemos exhibido desde el Fobaproa hasta las matanzas que se registraron cuando Zedillo fue presidente de la República, y hay un expediente ahí que ustedes están retomando en la revista Contralínea, Miguel. Sí, mira, yo hice una columna a propósito de lo que dijo Zedillo, porque además de que, este expresidente sin reconocimiento social, más bien hay un repudio social a Ernesto Zedillo, precisamente por todo lo que hizo y lo que no hizo también. Es un sujeto que, pues como tú bien dices, no tiene autoridad moral y además, ahora que aparece, porque aparece de vez en cuando en foros internacionales, lo hace con un enorme cinismo, como si su mandato hubiera sido un mandato digno de recordar por las cosas positivas que se hicieron, cuando es todo lo contrario, Vicente. Además, hay que recordar cómo llega a la presidencia, antes de entrarle al tema duro, que es el que vamos a comentar hoy en torno a Zedillo y su familia política. Es un sujeto que llega a la presidencia después de que asesinan al candidato priista Luis Donaldo Colosio. Y entonces Carlos Salinas echa mano pues, de un personaje gris. Había sido secretario de Programación y Presupuesto, después era el coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio, una especie de asistente, de secretario ahí de Colosio. Y asesinan a Colosio por lo que se atrevía a decir y cómo iba a ser su mandato, no lo dejan llegar, y entonces Salinas lo da el dedazo para que sea Ernesto Zedillo el candidato a la presidencia, como se acostumbraba en el PRI. Y entonces, pues llega a la presidencia de la República. Ya estando ahí, para tratar de tener gobernabilidad, le entrega la Procuraduría General de la República al PAN, a Diego Fernández de Ceballos. Diego no va directamente a la Procuraduría y pone a uno de sus abogados, de sus socios, que es Antonio Lozano Gracia, y entonces Zedillo le entrega el Ministerio Público Federal al Partido Acción Nacional. Ahí Zedillo el mensaje que estaba enviando a todo el país y a los grupos políticos, tanto del PRI como del PAN y la oposición, era que el siguiente gobierno, una vez que él terminara, sería para el Partido Acción Nacional. ¿Y por qué? Tenía un enorme miedo a Carlos Salinas de Gortari, porque lo había traicionado. Acuérdate que aquella toda investigación que se hizo con Brujas, la famosa PACA, que sabía dónde estaban los muertos y no sé cuánto, toda una farsa, que es impresionante que vendieran esto como unos hechos reales, noticiosos, pero además reales para saber el destino de los asesinados, aquel diputado Manuel Muñoz Rocha, el mismo Ruiz Massieu, José Francisco Ruiz Massieu, en fin, un manejo de la justicia terrible que hubo en este sexenio. Pero ¿qué persigue Ernesto Zedillo en su mandato? Todavía está muy vigente porque en su gestión se dieron las masacres más brutales que haya habido en este país de indígenas. Está Aguas Blancas, 28 de junio de 1995. Está Acteal, en Chenaló, Chiapas, 22 de diciembre de 97. Está el Charco, en Ayutla de los Libres, en Guerrero. Está el Bosque también. En fin, masacres de indígenas que quedaron en la impunidad total. También recordamos cómo heredó la deuda más grande en la historia del país, con el multimillonario robo al presupuesto público del Fobaproa, que bueno, ascendió a 3 billones de pesos para rescatar a los bancos y a las empresas, a los grandes consorcios transnacionales, y que fuera dinero público el que se pagara. También remató los ferrocarriles nacionales de México, para luego irse a contratar con una de las mismas empresas a las cuales les entregó
este sistema ferroviario. Y bueno, pues ya investigaciones nuestras en contralínea está cómo permitió la entrega de contratos de obras públicas a la empresa de su familia que se llama Grupo Intecom, manejado por sus hermanos. Y a su misma familia, sus hermanos, como secretario de Hacienda en el sexenio anterior, les entregó perdones y condonaciones fiscales vía la Secretaría de Hacienda y el SAT. Ya como presidente, sus hermanos Ponce de León, Cedillo Ponce de León, pues les permitió todos los excesos y les condonó el pago de impuestos y, en fin, hizo un trabajo ahí con quien era su secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, que ahora, por cierto, está como coordinador del proyecto de nación de Xóchitl Gálvez, del PAN. Es decir, los antecedentes que tiene Cedillo son verdaderamente graves como para que ahora nos venga a decir que le gustaría que llegue alguien a la presidencia, que escuche a la gente, que reconozca lo complejo, dice él, que son los problemas de México, y que alguien que no explote las necesidades, creando un discurso demagogo, prometiendo cosas que no serán cumplidas, y dice él que no divida la sociedad y que impulse las reformas que, y ahí dice en plural, que nuestros países necesitan, porque supuestamente estaba lanzando un mensaje para toda Latinoamérica, con una clara dirección al presidente López Obrador y a lo que viene para 2024. Es decir, Ernesto Cedillo, que ha estado ausente, está fuera del país, como bien sabemos, está en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, y bueno, pues allá está refugiado porque a pesar de que han pasado tantos años de que fue presidente, que traicionó a Carlos Salinas de Gortari y que finalmente le sigue teniendo un enorme temor, pues huyó del país y no viene a México. Él desde allá en un foro internacional pronunció estas palabras que lo vuelven a meter en la discusión política del país. Y bueno, pues esto que estamos comentando, uno de los expedientes que yo considero de los más graves, y que en su momento, cuando él era presidente de la República, yo lo publiqué. En aquel entonces yo trabajaba en el periódico El Universal y está en primera plana, por si alguien lo quiere leer. Y bueno, ahí se trata de que su familia política, es decir, su suegro, el suegro del entonces presidente Ernesto Zedillo, y sus cuñados, hermanos de su esposa Nilda Patricia Velasco, tenían vínculo con el cártel de Colima, dirigido por los hermanos Amezcua Contreras, apodados los Reyes de las Metanfetaminas, quienes además vivían en Colima, eran paisanos de la familia Velasco, la familia de su esposa. El presidente también se ha referido en una de sus conferencias matutinas a esto que declaró Ernesto Zedillo, quien es director del Centro para el Estudio de la Globalización en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Y el presidente pues ha dejado en claro las diferencias político-electorales que tiene con los expresidentes priistas y panistas, y en este caso pues Ernesto Zedillo Ponce de León. Lo que podemos decir del expediente delicado que debería de estar en la Fiscalía General de la República, porque es un asunto de narcotráfico, de estos reyes de las metanfetaminas, del cártel de las metanfetaminas, los hermanos Amezcua Contreras, que finalmente fueron detenidos, pues estos sujetos mantenían comunicación con el suegro de Zedillo y con sus cuñados. También entraba en las órdenes y en la discusión la esposa del propio expresidente. Hay unas grabaciones, Vicente, que hizo en aquel entonces el general Gutiérrez Rebollo, que era el encargado, el zar antidrogas del país, un general militar con reconocimiento, y que investigando a los hermanos Amezcua, que eran las primeras, los que introducían drogas sintéticas y estaban produciendo y enviando a Estados Unidos, es cuando se empezaba a dar esto de las drogas sintéticas. Estos eran los que las controlaban. Bueno, Ernesto, la familia de política de Zedillo mantenía comunicación con ellos y hay pruebas documentales. Entonces el general Gutiérrez Rebollo, investigando este grupo criminal del narcotráfico, pues descubrió que sostenían llamadas también con la familia política del presidente. Y elaboró un informe, un expediente que entregó al entonces secretario de la Defensa y que entregó a la presidencia de la República.
Cuando el general Gutiérrez, cuando el secretario de la Defensa lleva esta información a Los Pinos con Ernesto Zedillo, pues dan la orden de desaparecer este expediente, de borrarlo, de echarlo al archivo, y ordenan una investigación en contra del general Gutiérrez Rebollo por supuestos vínculos con Amado Carrillo Fuentes. Y le cuadran todo un proceso penal que lo lleva a una detención inmediata, y se enferma en ese momento de la detención, se pone mal el general y lo meten al hospital militar custodiado por militares. Y de ahí pues va a prisión, acusado de vínculos con el narcotráfico. Es decir, voltean toda la investigación, quitan el expediente que él había armado contra los hermanos Amezcua Contreras, que de hecho no era ni siquiera contra la familia política del expresidente Zedillo, y lo acusan a él. Lo que pasa que en las grabaciones se hace un documento que tenemos nosotros, Vicente, elaborado por el SAR Antidrogas en la Procuraduría General de la República, y que donde menciona estos vínculos de la familia política de Zedillo y la comunicación que sostenía con este cártel de las metanfetaminas, pues para darles protección y ayudarlos en todo su trabajo ilícito que hacían en la producción y distribución de drogas. Y esto lo menciona este documento, que pues es un documento que tiene el logotipo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, llamada en aquel entonces FEADS, y el título del documento se llama Organización de los Hermanos Amezcua Contreras, Tráfico Internacional de Efedrina, que eran los primeros momentos de estas drogas sintéticas que estaban circulando ya prácticamente en todo el mundo, y el grupo principal que las distribuía pues era este que estaba sentado en el estado de Colima, estado natal también de la esposa del entonces presidente y de su familia. De ahí el vínculo y el conocimiento que tenían, y finalmente la ayuda que se daba desde Palacio Nacional, bueno, no Palacio porque vivían en Los Pinos, a este grupo criminal, Vicente.